Bienvenidos al curso Elementos de Argumentación. Esta exposición pretende ofrecer elementos muy básicos sobre argumentación en un enfoque más bien lógico. El objetivo es que la misma sea de alguna utilidad para aquellas dimensiones del trabajo del fiscal que se relacionan con el argumentar. La primera unidad se denomina modelos argumentales. Todos argumentamos, mejor o peor, más conscientes o menos conscientes de ello. En particular, algunas prácticas profesionales requieren un uso frecuente e intenso de las capacidades argumentales, como es el caso de la abogacía. Por ello puede decirse, en un sentido muy natural, que la idea de argumento no es introducida por el lógico. Existe un concepto intuitivo u ordinario de argumento. Es decir, la idea de argumento pertenece a un plano preteórico. Podemos pues entonces partir de esa idea intuitiva de argumento. Ahora bien, ¿cuál es esa idea intuitiva? Desde tal punto de vista, podríamos decir que un argumento puede verse como el intento de ofrecer evidencia o respaldo a determinado punto de vista. El corazón de esta noción intuitiva es precisamente entender el argumento como este esfuerzo por respaldar, justificar, hacer evidente un punto de vista. Los argumentos, tal cual los encontramos en la práctica, constituyen una realidad compleja y multifacética. A los efectos de convertirla en teóricamente tratable, hacemos algo que es habitual: simplificamos, es decir, elaboramos como herramienta una noción estilizada o simplificada de argumento. En una palabra, construimos modelos argumentales. Empecemos pues por describir modelos argumentales. Tenemos diversos modelos argumentales y, en un derroche de originalidad, al primer modelo argumental que trataremos lo denominaremos 1. Yo supongo que les resultará extremadamente familiar este modelo. Una primera operación simplificadora cuando construimos este modelo consiste en entender el argumento como una cierta estructura lingüística, es decir, una cierta estructura conformada por eh, lenguaje, más específicamente por oraciones, y aún más específicamente por un tipo particular de oraciones. Veamos dos ejemplos de oraciones. Hoy llueve en Tacuarembó. Montevideo es la capital de Uruguay. Existe un cierto rasgo común compartido por ambas afirmaciones, por ambas oraciones. Ambas son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Supongamos que hoy no está lloviendo en Tacuarembó, consecuentemente hoy llueve en Tacuarembó será falsa. Y supongamos que Montevideo no fuera la capital de Uruguay, ciertamente la oración sería falsa. Supongamos ahora que hoy efectivamente llueve en la capital, en Tacuarembó, entonces la oración será verdadera. Y como todos sabemos, Montevideo es la capital de Uruguay porque efectivamente así se llama la ciudad que es la capital de nuestro país. Ahora bien, estas dos oraciones entonces, como se aprecia inmediatamente, son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Pero todas las oraciones son susceptibles de ser verdaderas o falsas. ¿Qué hora es? ¿Tiene algún sentido predicar de esta oración la verdad? ¿Tiene algún sentido predicar de esta oración la falsedad? Parecería que no. Y lo mismo ocurre con arriba la celeste. Tampoco tiene sentido decir que es verdadera o que es falsa. Por lo tanto, hay oraciones de las cuales puede predicarse significativamente la verdad o la falsedad, y hay oraciones respecto de las cuales no hace sentido atribuirle estos predicados. Nos interesará, nos interesarán precisamente aquellas oraciones de las cuales hace sentido predicar la verdad o la falsedad.
y las denominaremos a tales oraciones oraciones asertivas. Es decir, oraciones susceptibles de considerarse verdaderas o falsas serán precisamente oraciones asertivas. En este punto es un buen momento para que ustedes realicen la primera actividad planificada, es decir, la actividad 1.1. Recordemos ahora nuestra idea fundamental de argumento, la de un esfuerzo orientado a proveer evidencia o respaldo a determinado punto de vista. Ahora, podemos refinar esta idea a partir de la noción de oración asertiva. El respaldo deberá ser expresado en oraciones asertivas y el punto de vista respaldado, defendido o justificado también deberá ser captado por una oración asertiva. A las oraciones asertivas que hacen el trabajo de respaldar o justificar, las denominaremos premisas. A la oración asertiva que es justificada o respaldada, la denominaremos conclusión. Así pues, nuestro modelo tiene oraciones asertivas justificadoras, a las que denominamos premisas, y oración asertiva justificada por esas premisas, a la que denominamos conclusión. Entre ellas existirá una relación que para nosotros será de especial interés. La denominaremos relación de justificación. Digamos entonces que nuestro modelo se compone de estas tres dimensiones: premisas, conclusión y relación de justificación, dicho brevemente, pre con RJ. Resumiendo, el modelo 1 se conforma de tres dimensiones, pre con RJ. Pre es el conjunto de las oraciones asertivas que fungen como respaldo o justificación de la conclusión. Con es la oración asertiva propuesta como justificada o respaldada por las premisas. RJ es la relación de justificación específica pretendida por el argumentador entre premisas y conclusión, identificada a través del estudio del argumento y su contexto. Un ejemplo de manual, muy simple, que tiene por único objetivo fijar ideas. Este ejemplo, si yo mal no recuerdo, pertenece a un lógico español que se llama Alfredo de Año y que publicó un libro hace ya muchos años, que es una introducción a la lógica que recomendamos. Todas las sirenas son cantautoras, Juana es sirena, por lo tanto Juana es cantautora. Si queremos usar el modelo 1 para representar este argumento, el trabajo está prácticamente ya hecho. Pero podríamos decir, como estrategia general, que aplicar el modelo 1 a un argumento consiste en responder tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las premisas? La respuesta obvia consiste en las oraciones asertivas que están escritas en amarillo. Segunda pregunta, ¿cuál es la conclusión? La respuesta obvia es la oración asertiva que está en amarillo en la imagen. Tercera pregunta, ¿cuál es la relación de justificación? El punto aquí es un poco más complejo, porque primero hay que identificar dónde está expresada o evidenciada la relación de justificación en nuestro argumento. Lo está en la barra que separa premisas y conclusión. Esa barra suele leerse como por lo tanto, o luego, o en consecuencia. Ahora bien,
cuál es la naturaleza de la relación de justificación, cuál es el alcance o el tipo de relación de justificación, es una tarea intelectual más complicada. Tradicionalmente se dividen los tipos de relaciones de justificación en deductiva e inductiva. En el caso de nuestro ejemplo de manual, la relación es deductiva. ¿Por qué es deductiva? Porque en este caso el apoyo que dan las premisas a la conclusión es máximo. Si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión lo es. Estudiaremos en detalle o con cierto detalle la relación de justificación deductiva en la unidad 2, parte 1. Tomemos ahora otro ejemplo de argumento. El motor del auto está caliente, por lo tanto, el auto fue usado recientemente. En este ejemplo, la relación de justificación es inductiva. ¿Por qué es inductiva? Porque el apoyo que brindan las premisas a la conclusión es parcial. Si las premisas son verdaderas, la probabilidad de la conclusión se incrementa. Estudiaremos con cierto detalle este tipo de relación de justificación en la unidad 2, parte 2. En general, pues, tenemos dos tipos de relación de justificación, deductivas e inductivas. ¿Cómo represento argumentos con nuestro modelo 1? Como hemos visto, representar o reconstruir un argumento en base a M1 supone responder a tres preguntas. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la relación de justificación pretendida por el argumentador? En términos generales, uno podría decir que se trata de representar las premisas, representar la conclusión e identificar la relación de justificación. Ahora bien, una cuestión fundamental es saber si las premisas hacen bien su trabajo, es decir, las premisas justifican la conclusión. En nuestro viejo ejemplo, la situación es muy simple. ¿Por qué? Resulta inmediato, intuitivo, obvio, que sí hacen su trabajo. Es decir, las premisas justifican deductivamente la conclusión. Ahora, imaginemos una versión apenas menos obvia de un argumento. No es cierto que exista alguien que a la vez no sea cantautora y sea sirena. Juana es soltera. Si Juana es soltera, entonces es sirena. Por lo tanto, Juana es cantautora. Si yo ahora me formulara la misma pregunta, quizá la respuesta no fuera tan intuitiva o inmediata. O, si ustedes prefieren, si yo preguntara a alguien, dígame, en este caso, las premisas justifican la conclusión. A lo mejor obtendría como respuesta, no me resulta muy claro. Una forma de responderles, de contestar la duda, podría ser la siguiente. Vea, según lo que dice uno, si alguien es sirena, entonces es cantautora. Pero además, a partir de 3 y 2, uno podría decir que Juana es sirena. Ahora bien, a partir de 4, uno podría decir que si Juana es sirena, entonces Juana es cantautora, pues no se trata más que de un caso particular de lo que uno afirma en 4. Y luego, a partir de 6 y 5, uno podría decir con toda convicción que Juana es cantautora. Por lo tanto, la relación de justificación entre 1, 2 y 3 y 7 es una relación deductiva. Hemos llegado así a nuestro modelo 2.
Nuestro modelo 2 es una extensión del modelo 1. Además de las dimensiones que componen el modelo 1, este posee una nueva dimensión, a la que denominamos paz. ¿Qué contiene esta nueva dimensión? Exactamente aquellas oraciones asertivas orientadas a explicitar la relación de justificación entre premisas y conclusión. Hemos señalado la importancia de la pregunta si las premisas justifican la conclusión. Ahora bien, si la respuesta a esta pregunta es sí, diremos que el argumento es satisfactorio. Pregunta más fuerte que esta, y es, ¿debe aceptarse la conclusión? Adviertan ustedes que se trata no meramente de la relación entre premisas y conclusión, sino que se trata de saber si, dadas determinadas premisas, aceptadas determinadas premisas, se tiene que aceptar la conclusión y además que efectivamente deben aceptarse esas premisas. Cuando se da esta situación, cuando la respuesta a la cuestión debe aceptarse la conclusión es sí, decimos que el argumento es correcto. ¿Cuándo el argumento es correcto? Cuando es satisfactorio y además las premisas son aceptadas. Nos interesará saber si el argumento es correcto, es decir, no meramente si es satisfactorio, sino si además de estar seguros de la relación de justificación entre las premisas y la conclusión, tenemos buenas razones para aceptar las premisas. ¿Por qué? Porque si este es el caso, si se suma a la fortaleza de la relación de justificación la justificación de las premisas, la aceptación de las premisas, la convicción acerca de las premisas, entonces tenemos muy buenas razones para aceptar la conclusión. En forma estilizada podemos representar ahora nuestros argumentos en los modelos 2, es decir, podemos decir cómo luce un argumento cuando se lo representa a través del modelo 2. Si se tratara del caso de este argumento que hemos analizado, uno identificaría básicamente tres premisas, identificaría básicamente tres pasos, y uno tendría luego una representación como la que luce en la imagen que ustedes están viendo. Adviértase que cuando tengo que determinar si un argumento es satisfactorio, cobra fundamental importancia la justificación de los pasos. Debe notarse que cuando quiero calificar un argumento, no ya solo como satisfactorio, sino como correcto, debo atender a la justificación de los pasos y, además, a la justificación de las premisas. En el caso de nuestro ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos ninguna duda de la justificación de los pasos, ya que estos son muy sólidos, como discutimos en detalle ya. Ahora bien, parece difícil que alguien acepte las premisas. Por lo tanto, tenemos un caso de argumento que es satisfactorio, porque efectivamente las premisas implican la conclusión, pero sin embargo no es correcto. Veamos otro argumento. Los tacuarembóenses son uruguayos, los uruguayos son latinoamericanos, los tacuarembóenses son latinoamericanos.
es evidente que 1 y 2 implican 3, es decir, que hay una relación deductiva entre 1, 2 y 3. Y además, sabemos empíricamente que tanto 1 como 2 son verdaderas. En consecuencia, este argumento no solo es satisfactorio, sino que además es correcto. Lo que hemos razonado para calificar este argumento como correcto, podríamos dividirlo en dos momentos. Primero, nos preguntamos si las premisas justifican la conclusión. La respuesta es sí. Y luego nos preguntamos si las premisas son aceptadas. Y la respuesta es sí. La respuesta afirmativa a estas dos interrogantes es precisamente el test al que sometemos un argumento para saber si él es o no un argumento correcto. La última sección de nuestra unidad 1. ¿Cómo pueden ayudarnos estos modelos argumentales? ¿Qué uso podemos darle a estos modelos argumentales? ¿Cómo entender estos modelos argumentales como herramientas? Una cuestión debe ser muy clara. Estos modelos son aproximaciones útiles en ciertos contextos y en otros no lo son tanto o directamente no son útiles. Por ello, eventualmente, determinados contextos exigen modificar el modelo que estamos usando. Esto ya lo sabemos, se observó en el pasaje del modelo 1 al modelo 2. Finalmente, quisiéramos señalar dos tipos de uso de los modelos argumentales. Un uso elaborativo. ¿Cuál es este uso? Está orientado a producir argumentos. Y, dado que queremos producir argumentos correctos, lo que hay que cuidar cuando uno intenta usar estos modelos para elaborar o construir argumentos es prestar atención a la justificación de las premisas y prestar atención a la justificación de los pasos. Además del uso elaborativo de modelos argumentales, tenemos un uso analítico de los modelos argumentales. ¿Qué caracteriza el uso analítico? Que tal uso está orientado a objetar o respaldar argumentos. Cuando nuestro objetivo es respaldar u objetar un argumento, hay que prestar especial atención a la justificación de las premisas y a la justificación de los pasos. En cualquier caso, debiera ser evidente que no se trata de aplicar siempre y exactamente un modelo argumental, sino, a través de cierta práctica, generar una sensibilidad argumental que permita, al producir argumentos, representar y articular nuestras ideas de formas más sólidas y, al evaluar argumentos, advertir debilidades en las premisas y o en la articulación del argumento bajo análisis. En fin, ofrezcamos una síntesis de nuestra unidad 1. Como ustedes recuerdan, partimos de la noción intuitiva de argumento, la noción que en la vida ordinaria usamos de argumento, es decir, una noción perteneciente al plano preteórico. Y hemos intentado, a partir de ese plano, generar una aproximación teórica a la argumentación, a través de un proceso que podríamos denominar modelización. Hemos ofrecido esencialmente dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2. Como ustedes recuerdan, el modelo 2 es una extensión del modelo 1 y, en cierta forma, lo fortalece y lo refina. Construidos estos dos modelos, nos hemos planteado cómo aplicarlos a la práctica argumental y hemos distinguido en tal aplicación dos modalidades. Para producir argumentos, es decir, para elaborar argumentos, para construir argumentos y para
evaluar argumentos, ya sea para, en esta evaluación, considerar que esos argumentos son correctos o ya sea para, en esa evaluación, considerar que esos argumentos exhiben fallas o debilidades. He aquí el concepto estrella de la unidad 1, el concepto de relación de justificación. Precisamente el estudio de este concepto de relación de justificación será el objeto más destacado de las próximas unidades.